Buenos días, amigos y compañeros socios del Real Círculo de la Amistad de Córdoba. Un saludo a todos ellos, también a la Junta Directiva y en especial a su presidente, don Pedro López Castillejo, y por supuesto a todos los trabajadores de la casa. Y tal como un dicho que se dice habitualmente, espero y deseo que todos estéis bien. Os voy a hablar de esta pandemia, de esta epidemia que está producida por un virus nuevo, en concreto el coronavirus, y yo como responsable de epidemiología provincial de la Delegación Territorial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Decía que es un virus nuevo, es decir, un virus emergente. Los virus emergentes son agentes nuevos o que se han descubierto ahora y que producen nuevas enfermedades. En eso consiste un virus o una enfermedad emergente. En concreto, en el caso de este coronavirus, ya se conocían anteriormente coronavirus, que producían enfermedades en el hombre. En concreto, 6. 4, una enfermedad respiratoria leve, y 2, una enfermedad respiratoria más grave. En concreto, el síndrome respiratorio agudo que surgió en China en el año 2002, que duró hasta el año 2004 y en el que la letalidad era aproximadamente de un 10%. El síndrome respiratorio de Oriente Medio es otro de los coronavirus que producen una enfermedad grave, que se reduce prácticamente a la península arábiga, se emergió en el año 2012 y aún se dan algunos casos y se están contabilizando. En concreto, del síndrome respiratorio de Oriente Medio hay unos 2.500 casos registrados, con, ya digo, una letalidad de un 35%, y del síndrome respiratorio agudo grave, cuyo origen fue en China, pues contabiliza unos 8.000 casos con una letalidad de un 10%. ¿Por qué emergen los virus? ¿Por qué se producen enfermedades nuevas, virus nuevos? Hay 3 factores. Factores del propio virus, porque se producen cambios, mutaciones en el genoma del virus. Factores humanos, como la movilidad de las poblaciones, los viajes, la deforestación, la agricultura, la ganadería, etc. Hay que ver que una persona puede trasladarse prácticamente en un día, recorrer el mundo, o la mitad de ese mundo, ¿no? Es decir, que una persona que esté en un periodo de incubación de una enfermedad en China o en cualquier otra parte, a las 10 o 12 horas ha recorrido la mitad del mundo. Es decir, estos viajes internacionales son quizás los que más favorecen la expansión de la epidemia y que llegan a ser pandemia. Por otro lado, factores ecológicos como el cambio climático, la disminución de la biodiversidad o la introducción de nuevas especies. Pero os podríais preguntar, ¿por qué precisamente de los virus que hemos estado hablando, de los coronavirus, surgen de China? Os puedo dar un dato de los últimos 50 años, de los 26 que han surgido en el mundo, que han producido nuevas enfermedades, 15 tienen su origen en China. Simplemente porque allí se dan las condiciones sociales, ecológicas, que favorecen el que se produzca esta emergencia. Hay que señalar que el coronavirus es un virus zoonótico, es decir, que su origen está en un animal. El reservorio son los animales, en concreto de los coronavirus sería los murciélagos de la fruta, eso no lo hay aquí en España, y después hay unos hospedadores intermediarios que acaban siendo los que transmiten el virus a las personas, y finalmente ese virus cambia y ya se produce
un contagio entre personas y acaba convirtiéndose en un virus humano y produce enfermedades en las personas y de contagio de persona a persona. En el caso concreto de este coronavirus se ha hablado de algunos animales como el pangolín, pero todavía no hay certeza de que ese haya sido el huésped intermediario. En el caso concreto del síndrome respiratorio de Oriente Medio, al parecer eran los camélidos, y en el síndrome respiratorio agudo grave que se diagnosticó en China, se confirmó que fueran unos animales que se llaman civetas. Bien, pero vamos a hablar ya en concreto de esta enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19, un acrónimo de la sigla de enfermedad producida por el coronavirus en inglés. ¿Cuál es el periodo de incubación del COVID-19 o de la COVID-19? Todavía está la Real Academia Española discutiendo si es el COVID-19 o la COVID-19, la enfermedad. El periodo de incubación oscila entre 1 y 24 días, aunque hay que señalar que casi el 100% de los casos se produce antes de los 14 días. Hablamos de periodo de incubación, que quiere decir el periodo de tiempo que hay entre el contagio y la aparición de los síntomas de la enfermedad. Pero ya decía que casi el 100% de los casos aparece antes de las 2 semanas, antes de los 14 días, por eso en la planificación y los procedimientos de salud pública se usa este margen, que son los 14 días como máximo. Aunque el periodo de incubación medio se ha estudiado tanto en China como está estudiando aquí en España, de 4 a 5 días. La mayoría de los casos, además, se da casi el 80 o 90% de los casos antes del periodo de incubación de una semana. Esto es importante a la hora de manejarnos, a la hora de adoptar medidas preventivas y a la hora de conocer también el origen de la enfermedad y los contactos estrechos de las personas que están infectadas. Después de conocer el periodo de incubación, tenemos que hablar de la sintomatología. Bueno, en primer lugar hay que decir que el coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve en el 80% de los casos. En el otro 20% produce una enfermedad grave y de este 20% hay una parte, 5 puntos, es decir, 5% son susceptibles de ser ingresados en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Y una parte de ellos fallece, obviamente, como ya todos sabemos. ¿Cuántos? En estos momentos las cifras que tenemos en España son de que aproximadamente 10%, algo menos, de los casos que se han confirmado han fallecido. Pero hay que tener en cuenta que se están contabilizando, de estos cerca de 200.000 casos que ya hay en España, se están contabilizando solamente los casos confirmados y se está haciendo la prueba a unas determinadas poblaciones más vulnerables. Personal sanitario, residencias, personas ingresadas, personas con enfermedad grave. En realidad, la letalidad de este virus sería de aproximadamente, si se tienen en cuenta los que tienen una enfermedad respiratoria leve, de solamente alrededor un 1%, quizás algo menos a nivel global. Lo que pasa es que en las personas ingresadas con enfermedad respiratoria grave, la letalidad es de alrededor un 14%, mucho más. Hay que tener en cuenta que la gripe tiene, si hacemos un paralelismo con ella, tiene una letalidad de un 0,1%. Hay que decir que letalidad significa el número de personas que fallecen con respecto a las que han padecido o tienen la enfermedad. Mortalidad se refiere a toda la población.
¿Qué sintomatología tiene esta enfermedad COVID-19? Básicamente los 3 síntomas más frecuentes son fiebre, tos y disnea. Aunque pueden aparecer otros síntomas como cefalea, escalofríos, vómitos, diarrea. Incluso se están también viendo que existe una frecuente ageusia, anosmia, como secuela de las personas que han padecido la enfermedad. Pero básicamente casi todas las personas que tienen esta enfermedad respiratoria, este COVID-19, es fiebre, tos, que puede ser seca o productiva, y disnea. Algunos solamente tienen tos, otros solamente tienen fiebre, y algunos debutan la enfermedad con disnea, es decir, dificultad respiratoria. La enfermedad leve dura aproximadamente 2 semanas, incluido esta secuela que comentaba. La enfermedad grave dura entre 3 y 4 semanas, y si se produce el fallecimiento es entre 3 semanas y 8 semanas. Se produce fallecimiento puesto que se producen fallos multiorgánicos, porque producen una neumonía en estas personas con una enfermedad grave, y en estos momentos, hay que decirlo, no hay tratamientos eficaces. Los tratamientos que hay, que se están implementando, están basados quizás en pequeños estudios, pero hay que decirlo clarísimamente, los tratamientos que hay ahora, pues como se ha hablado de la hidroxicloroquina, la cloroquina, antivíricos como el Risenvi, lopinavir, ritonavir, es decir, antivíricos que se usan para el SIDA, en este caso de estos 3 últimos, pues los ensayos clínicos que se están haciendo hasta ahora ninguno ha demostrado que sean eficaces. A veces se usan por uso compasivo, por personas que están muy graves, pero realmente tratamientos eficaces no existen en estos momentos. Esperemos que exista en el futuro. Ello ocurre prácticamente en todas las enfermedades víricas. De hecho, prácticamente la única enfermedad vírica que tiene un tratamiento eficaz es, como todos sabéis, es el SIDA, con los antirretrovirales, que precisamente son los que se están usando, que se están probando en ensayos clínicos contra el coronavirus, pero que hasta el momento no están dando resultados. Luego, lo más importante de todo, ¿en qué consiste? Si tenemos una enfermedad emergente que produce un porcentaje determinado de muertes, de enfermedades graves, que se ha extendido prácticamente por todo el mundo, que en nuestro país ya ha producido, al menos que sepamos, 200.000 casos y casi 20.000 muertes. Es decir, estamos hablando de un problema realmente serio, un problema de salud pública realmente grave. ¿Qué podemos hacer? Prevenir. ¿Y cómo se previene? Se previene cómo se pueden prevenir las enfermedades respiratorias. Esto es una enfermedad respiratoria que se contagia, mecanismo de transmisión es a través de las gotas respiratorias mayores de 5 micras que se expelen al estornudar o al toser, y que al llegar a la otra persona, a una distancia menor de 2 metros, esta persona, si le llega esa gota respiratoria o con la mano o directamente a la mucosa bucal, a la mucosa nasal o incluso a los ojos, puede producir la enfermedad. Hay que decir que a no todas las personas que les pasa esto enferman. De hecho, el número de reproducción del COVID-19 es de aproximadamente de 2 o 3 personas por cada contagiado. Citar por ejemplo que el sarampión es de 7 personas por cada contagiado, quizás sea de las enfermedades más transmisibles.
La COVID-19, coronavirus, es de 2 a 3, aunque eso cambia conforme va cambiando la epidemia. De hecho, ya en España está alrededor de 1 el número de reproducción, e incluso en Andalucía ha bajado de 1. Entonces, la prevención sería distanciamiento social, aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto, higiene, máxima higiene, y por supuesto las medidas que todos conocemos. Evitar que una persona enferma pues tosa o estornude o contamine a otra persona. Y eso se puede evitar, pues como sabéis, poniendo el brazo a la hora de estornudar o de toser, utilizando pañuelos desechables, limpiando la superficie, porque a través de los vómites, es decir, de los objetos que estén contaminados, también se puede contagiar, aunque hay que decir que es muy poco eficaz esa transmisión, es decir, significa muy poco. Una transmisión que, hablábamos de los síntomas, comienza, se sabe, en un periodo prodrómico, es decir, un par de días antes de inicio de los síntomas, y la mayoría de los casos de 5 o 6 días después del inicio de los síntomas. Es decir, que personas asintomáticas rara vez contagian, y se ha estudiado, se sabe que no tiene demasiada importancia en la transmisión y en el contagio de la enfermedad. Por eso hay que poner especial foco en conocer qué personas son las que tienen la enfermedad, que pueden ser casos posibles, que pueden ser casos probables o casos confirmados, aislarlos y guardar cuarentena, tanto de las personas que padecen la enfermedad como de los contactos estrechos. Se define contacto estrecho como aquellas personas que han estado más de un cuarto de hora a menos de 2 metros de una persona que esté contagiada, que tenga la enfermedad y que no se hayan adoptado las medidas de precaución necesarias, como por ejemplo el uso de mascarilla. Evidentemente el personal sanitario tiene un protocolo específico muy riguroso en el que se usa equipos de protección individual para evitar tanto el contagiar profesional sanitario a las personas que acuden a un centro sanitario como al contrario. ¿Qué características epidemiológicas tiene la enfermedad? La edad. Hay que decir que en todas las edades es posible el contagio y todas las edades contagian. Lo que pasa es que en los menores de 19 años la enfermedad prácticamente o es asintomática o produce una enfermedad respiratoria muy leve, casi inapreciable. Conforme aumenta la edad, a partir de 50 años, aumenta la incidencia de los síntomas y aumenta también la gravedad. De hecho, los factores de riesgo asociados a la enfermedad son diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, inmunodeficiencia, y esto la mayoría de las veces se produce en las personas de más edad. Por eso también en ellas la enfermedad es más grave y también es donde se produce la mayoría de los fallecimientos. Con los datos que tenemos en estos momentos, la edad media de los pacientes, de los casos confirmados, es aproximadamente de 60 a 61 años, y la de los fallecidos es de 80 a 81 años. Son las personas en estos momentos más vulnerables, quizás por ello en las residencias de mayores, es donde se han producido realmente auténticos brotes de la enfermedad. Pero voy ya terminando. No quiero terminar sin enseñaros algo que es una esperanza, que es algo positivo. Esta es la curva de la enfermedad, creo que así se ve bien, y fijaros que hay, como en todas las enfermedades de este tipo, enfermedades holomiánticas,
pues hay una subida brusca. En Córdoba en concreto, el primer caso se dio el 9 de marzo y el 27 de marzo es cuando se alcanzó el vértice, o como se dice también habitualmente, el pico epidémico con 112 casos. Y como veis, la enfermedad, el número de casos confirmados ha ido disminuyendo, con dientes de sierra, obviamente, como se produce prácticamente en todas las enfermedades, y ha llegado hasta mediados de abril con prácticamente 5, 6 o 7 casos diarios. Es decir, que se ha controlado la epidemia. Al final veréis un pico que simplemente significa que se han hecho test, pruebas rápidas a muchas personas y esto se ha comprobado que estas personas pues tenían anticuerpos, lo cual no quiere decir que fueran personas que estuvieran en esos momentos infectadas y que fueran contagiosas. La mayoría de ellos, la mayoría de estas personas que se están analizando en este momento con pruebas rápidas y que da positivo a los test de anticuerpos, la mayoría está reflejando una infección pasada, porque la mayor parte de ellos, casi todos, son asintomáticos. Y los anticuerpos lo que nos están diciendo es que esa persona es asintomática. ¿Son inmunes? Posiblemente sí, por lo que conocemos de otras enfermedades y por lo que se conoce de esta enfermedad. Y ello también es una esperanza de cara a la consecución de una vacuna. Pero hay que decir que las vacunas son complejas realizarlas. Los virus mutan y las vacunas víricas son complicadas de obtener, y especialmente en este tipo de virus. Y en estos momentos hay muchas vacunas, hay un par de decenas de vacunas que se están probando, quizás más en el mundo, pero están todas en fase 1. Hasta llegar a la fase 4, que es de implantación en la población, todavía queda mucho terreno por andar. Y fase 1 es simplemente probar la vacuna en voluntarios y solamente se mira la seguridad. Antes se ha probado en animales. En 2 ya se mira, además de la seguridad, la eficacia. Pero en fase 2 prácticamente ahora mismo no hay ninguna vacuna. Y hasta llegar a la última fase, pues puede pasar un tiempo. Y no solamente pasar un tiempo, sino que realmente sea eficaz la vacuna, sea efectiva. En resumidas cuentas, esta pandemia, esta epidemia comenzó, llegó a su vórtice, a su pico, a su lugar de máxima incidencia, descendió y se puede decir que las medidas que se han adoptado, porque evidentemente para eso se adoptan, después de llevar tanto tiempo confinados, están siendo efectivas. Tanto como que se refleja no solamente en el número de casos, sino también en el número de fallecimientos, que como sabéis por las noticias que diariamente se ofrecen, son cada vez menos, lo cual no quiere decir que cada caso, cada fallecimiento sea un dolor para todos, para la familia, y realmente lo que hay que evitar es el máximo número de casos, el máximo número de fallecimientos, y desde aquí, por supuesto, lo que podemos es alabar esa labor de los profesionales sanitarios, no solo de los profesionales sanitarios, de los servicios esenciales sanitarios, sociosanitarios, e incluso de esas personas que siguen trabajando en los establecimientos alimentarios, de limpieza, etc. Nada más, simplemente ponerme a vuestra disposición. Un saludo para todos. Muchas gracias.